Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Anthony. En esta ocasión veremos cómo implementar un web service y conectarlo a MySQL en Eclipse, para lo cual vamos a necesitar los siguientes programas que estamos viendo: Axis, Apache, Eclipse, JDK, el conector de MySQL y también MySQL que viene en este paquete de SAM para instalarlo. Como podrán ver, yo tengo una carpeta dentro de mi disco D llamada programas, dentro del cual suelo guardar todos mis programas para tener una ruta fácil de fácil acceso. Lo primero que tenemos que hacer para empezar es descomprimir el Eclipse. Como verán, yo lo tengo instalado en mi disco, descomprimido en mi disco D, en una carpeta llamada Eclipse. La que yo tengo es la versión de 64 bits. Luego de eso mandaremos un acceso directo a nuestro escritorio para tener un acceso rápido nada más. Luego de eso vamos a necesitar instalar el JDK, lo cual nos permitirá redactar o tipear, mejor dicho, código Java. Luego, esta carpeta Axis vamos a tener que copiarlo en una ruta en la cual nos podamos acordar. Yo lo tengo acá en mi carpeta de programas. Luego de ello vamos a tener que instalar el servidor Apache, el servidor Tomcat. Una vez instalado el Tomcat, procederemos a instalar el MySQL. Para eso yo estoy instalando un programa que se llama SAM, en el cual viene instalado el MySQL. Como podrán ver, también viene la opción para instalar el Tomcat, pero como ya lo hemos instalado de manera individual, entonces vamos a desmarcarlo. Es preferible instalar el Tomcat de manera individual, pues es el Tomcat que viene en este programa SAM, no corre muy bien, que digamos. Ya lo he probado, por eso se lo sugiero. Como yo ya lo tengo instalado, como podrán ver, entonces yo ya no lo instalo, pero ustedes terminan de instalarlo. Bueno, ahora, una vez instalado todos los programas, procederemos a configurar nuestro Eclipse. Para ello debemos ver una carpeta para nuestro espacio de trabajo. En mi caso, por defecto se crea una carpeta en el disco C, como llamada con el nombre Workspace. Pero en mi caso, yo he creado en la carpeta en el disco D una carpeta llamada proyectos, dentro del cual hay una carpeta de Eclipse, en la cual es donde yo guardo todos mis proyectos con los que trabajo. Entonces, esa es la ruta que yo utilizaré. Bueno, una vez hecha nuestro espacio de trabajo, ahora procederemos a configurar nuestro Eclipse. Para comenzar, vamos a tener que configurar lo que es el servidor y el Axis. Vamos a Windows, Preferencias, Server, Runtime Environment. Bueno, cuando ustedes estén configurando, a ustedes no les va a aparecer lo que estoy seleccionando. Ustedes van a tener que poner añadir y pues seleccionarán Apache Tomcat 7. Luego de ello tendrán que seleccionar y buscar la ruta en donde tienen instalada el Tomcat 7
el que instalaron individualmente. Para eso se van al disco C, archivos de programa, Apache Software, dentro del cual ya está Tomcat. Pueden seleccionar y ya está. Luego el JRE, que se instala cuando instalan el JDK, el 7, entonces solamente lo seleccionan. Eso es en caso de que tengan varios JDK instalados. Luego de eso ponen Finish y se va a agregar automáticamente. En mi caso yo ya lo tengo agregado, así que simplemente voy a poner cancelar y voy a seguir utilizando el que ya tengo configurado. Luego lo que tenemos que configurar va a ser el Axis. Para eso vienen a Web Service, Axis 2, y ponen la ruta en la que lo han guardado. Como recuerdan, yo tengo la carpeta Axis dentro de una carpeta llamada programas, la cual está en mi disco D. Como verán, yo ya lo tengo configurado, así que simplemente voy a poner cancelar. Ustedes pongan el aceptor. Ahora sí. Una vez configurado nuestro Eclipse, lo que necesitamos ahora es copiar el conector MySQL, lo cual nos va a permitir establecer la conexión entre Eclipse y nuestro MySQL. Para eso tenemos que ir a la carpeta del Tomcat, que es en archivos de programa, y en la carpeta librerías vamos a copiar el conector. Yo ya lo tengo pegado, así que no hay problema. Ustedes deben copiarlo. Si no lo copian, no va a poder establecerse la conexión de manera adecuada. Bueno, ahora sí. Hasta ahí hemos instalado todos los programas y los hemos configurado. Ahora, antes de comenzar a crear nuestro web service, procederemos a crear nuestra base de datos. Para esto, abriremos el SAM e iniciaremos el servicio de Apache y el servicio de MySQL. Como podrán ver en la parte de abajo donde dice Tomcat, no tiene la opción de iniciar, pues en SAM no hemos instalado el Tomcat, lo hemos instalado de manera independiente. Una vez iniciados esos servicios, ahora sí podemos ir a nuestro Google Chrome y poner localhost. En caso ustedes vayan a localhost y no hayan activado el servicio de Apache ni de MySQL, esa ventana, como se ve en este momento, no se va a poder visualizar. Tienen que iniciarla. A ver, ahora, dentro de esta ventana iremos a phpMyAdmin y crearemos una nueva base de datos. Como ven, se ha creado una llamada Anthony, dentro del cual podrán crear sus tablas, así como en SQL, no hay ningún problema. Esta es una manera, seleccionando esta opción. Otra manera es regresando, seleccionan la base de datos, se van a la opción más en diseñador y comienzan a diseñar su base de datos. Automáticamente al crear una tabla se está creando también en la base de datos, así que conforme van modelando se va creando su base de datos. Como podrán ver, ya tenemos una tabla creada llamada persona con un atributo llamado ID. Hemos guardado los cambios, ahora vamos a agregar otra tabla más llamada producto, la cual también tendrá como atributo el ID. Bueno, esto es solamente a carácter de prueba, ¿no? En realidad pueden tener más opciones para hacer. Con esta herramienta de phpMyAdmin pueden crear las relaciones como se ven ahí, modelar toda su base de datos. Esta solamente es una pequeña muestra por cuestiones didácticas. Ahora sí. En este caso yo no voy a utilizar esta base de datos, yo ya tengo una base de datos creada, la cual se llama Archi. Dentro de esta base tengo una tabla llamada persona, la cual ya tiene solamente dos atributos, una que es ID y el otro que es nombre, para poder trabajar. Ahora, como podrán ver dentro de esa tabla persona, yo tengo un dato, he registrado tengo un registro. Podemos seguir ingresando más registros
simplemente se van a esta parte de SQL, ponen Insert y seleccionan los valores. Como podrán ver, utilizar esta herramienta de PHP de MySQL llamada PHP MyAdmin es súper sencillo en realidad. Vamos a agregar un tercer registro. Ahora sí, ya tenemos creada nuestra base de datos con una tabla y 3 registros. Bueno, antes de esto, antes de proseguir, una pequeña sugerencia es de que cuando instalen su Tomcat 7 de manera individual, cuando lo instalen, cambien el puerto que viene por defecto, pues viene con el puerto 8080. Lo recomendable es que lo cambien, pues algunas redes utilizan ese puerto así para que ya no les surja ningún tipo de interferencia o conflicto. Como verán, en esta ruta yo lo he cambiado. Entran a disco C, archivos de programa, la carpeta Apache, Tomcat 7, y en este archivo podemos ver el puerto con el que yo lo he configurado, el puerto 8010 para el HTTP. Ustedes pueden ponerle cualquier otro puerto, bueno, en mi caso yo lo he puesto 8010. Ahora sí, una vez que tenemos ya configurado nuestro Eclipse, creado nuestra base de datos y aclarado lo del puerto, creamos nuestro proyecto, Dynamic Web Project. Le ponemos un nombre cualquiera, el que ustedes deseen. En mi caso le voy a poner el nombre prueba. Señora. Bueno, ya tenemos nuestro proyecto llamado prueba, que es un Dynamic Web Project. Ahora, dentro de la carpeta src vamos a comenzar a crear las clases que vamos a necesitar. Crearemos la clase llamada conexión. La clase persona. Y la clase servicio persona. Esto lo estoy haciendo con la intención de mantener separados los, los bloques de código. Podríamos hacerlo todo en un solo, pero para tenerlo de una manera más ordenada. Ahora, esta es una forma de trabajar, pues algo correcto sería tenerlo dividido en diferentes paquetes, lo cual nos permitiría en una carpeta tener las conexiones, en otro paquete tener todas las clases que pertenecen a las entidades, y en otro paquete tener todas las clases que son los servicios. Pero por cuestiones solamente de muestra y de prueba, solamente lo vamos a dejar en una sola carpeta. El hecho de separarlo por paquetes, estaríamos siguiendo una metodología de división por capas. Ahora, reiniciamos nuestro Eclipse. Y ahora vamos a empezar a codear. Importaremos
el java.sql, punto asterisco, punto y coma, lo cual nos permitirá llamar todas las librerías que se encuentran dentro de este paquete. Ahora sí, comenzaremos creando un método llamado del tipo público que nos retorne una conexión. Bueno, como podrán ver, el MySQL utiliza el puerto 3306 y vamos a poner el nombre de la base de datos a la cual nos vamos a conectar. Bueno, en esta parte lo que vamos a hacer es poner el nombre de usuario de nuestro MySQL y la contraseña. En mi caso, como mi MySQL no tiene contraseña, solamente dejo un espacio en blanco. Y todo este bloque de código lo vamos a poner dentro de un try catch para el caso en que si en algún momento nos surge algún tipo de inconveniente, simplemente haga estas correcciones. Y al final lo que va a retornar este método va a ser un objeto del tipo conexión. Ahora nos vamos a la clase persona y también importamos java.sql, punto asterisco, punto y coma. Y vamos a crear un atributo del tipo privado llamado nombre. Una vez creado esto, vamos a tener que crear sus métodos get y set. Para esto pueden digitarlo de manera manual o podemos generarlo de manera automática con las herramientas que trae Eclipse. Como ven acá, le damos OK y ya se han generado automáticamente sus métodos get and set. Ahora lo único que nos quedaría implementar sería el método que nos va a permitir la búsqueda de una determinada persona, para lo cual utilizaremos como parámetro el ID de la persona.
vamos a crear un objeto conexión a partir de la clase que hemos implementado, de la primera clase que hemos implementado. Y comenzaremos a redactar lo que es las consultas a MySQL para poder obtener el dato de la persona que queramos de acuerdo a su ID. Como podrán ver, estamos concatenando el ID persona, el cual está pasando como parámetro en el método, lo cual nos servirá para hacer la búsqueda. Como podrán ver, vamos a utilizar el método setNumber, el cual ha sido implementado en la parte de arriba, y vamos a pasarle como parámetro el resultado que salga de la consulta, que está dentro de fila, para lo cual vamos a utilizar el punto getString, y va a obtener de la consulta de MySQL que hemos realizado, va a seleccionar a la columna de la tabla persona, va a seleccionar a la columna nombre. Entonces lo que hemos hecho es obtener el registro que se encuentra en la columna nombre y lo estamos ingresando como parámetro en el método setNumber. Y ahora lo que vamos a hacer es, para finalizar esta clase, es retornar el string que hemos indicado al inicio del método. Para eso vamos a concatenar un poco de texto combinado con el ID de la persona que se ha ingresado y también con el nombre de la persona de ese determinado ID. Hola, ¿qué tal?
Ahora si nos vamos a la clase de servicio persona y comenzamos a implementar, solamente lo único que vamos a hacer es implementar un método que se llame buscar, y el cual nos va a retornar un objeto del tipo string. Para eso utilizaremos un parámetro llamado id. Vamos a crear nuestro objeto persona de la clase a partir de la clase que hemos creado hace un momento. En realidad esta clase servicio persona, si desean pueden implementarlo o no. Pueden crear su servicio a partir de la clase persona, pero en mi caso, por una cuestión de abstraerlo y mantener el código por separado, estoy creando esta clase servicio persona, en donde solamente se va a ver el código de crear un objeto y jalar a su método. Ahora sí, una vez terminado el código vamos a guardar y bueno, vamos a iniciar el Tomcat desde acá, desde Eclipse. Como podrán ver, el Tomcat se ha iniciado de manera normal. Ahora vamos a crear nuestro servicio. Anticlick, Web Service, y configuramos nuestro Web Service. Estoy seleccionando el servidor que tengo existente ya en mi máquina. Ahora sí, una vez creado nuestro web service, pasaremos a realizar las pruebas correspondientes. Vamos a seleccionar el método buscar y vamos a ingresar el parámetro que deseamos. A ver, si recordamos, tenemos 3 registros en nuestra base de datos en la tabla persona. Ahora vamos a ingresar un parámetro que es el ID. Vamos a ingresar el ID 1. Si recuerdan, debería arrojarnos el nombre de Anthony. Ahí está. El ID 1 le pertenece a Anthony, así como está en la base de datos, como recuerdan. Ahora vamos a probar con el registro 3. Debería arrojarnos Tucto. Veamos. El ID 3 le pertenece a Tucto. Perfecto. Ahí está. Y bueno, así es como se crea un web service con conexión a MySQL. Espero les haya sido de utilidad y bueno,